había un niño que su propia familia había olvidado. Cuando el profeta más importante de Israel llegó a su casa, su padre no lo llamó, no lo consideró, no pensó en él. Lo dejaron en el campo cuidando ovejas, como si no existiera, y ese niño olvidado se convirtió en el rey más grande que Israel jamás tuvo y en el ancestro directo del Mesías. Pero antes de la corona, hubo años de oscuridad, años de ser invisible, años de enfrentar leones y osos solo, sin testigos, sin aplausos, solo él y Adonai en el campo. Y eso fue exactamente lo que lo preparó para todo lo que vendría. Primera de Samuel 16, 1 dice que Adonai dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Adonai ya había elegido al próximo rey de Israel, pero el elegido no era el más alto, no era el más fuerte, no era el más evidente. Y Samuel llegó a Belén, y Isaí presentó a sus hijos. El primero fue Eliab, y Samuel lo vio y pensó: de cierto delante de Adonai está su ungido, alto, imponente, presentable, todo lo que un rey debería ser. Y Primera de Samuel 16:7 dice que Adonai respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo deseché. Porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Adonai mira el corazón. Esa frase cambió la historia de Israel y sigue siendo la frase más liberadora para todo corazón que se siente ignorado por el mundo, porque el criterio de Adonai no es el criterio humano. Y pasaron los 7 hijos de Isaí delante de Samuel, y Adonai no eligió a ninguno. Y Samuel preguntó a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí respondió con la frase más reveladora de toda esta historia: queda aún el menor, y éste apacienta las ovejas. El menor, el que ni siquiera fue considerado suficientemente importante para ser llamado, el que quedó en el campo mientras todos sus hermanos mayores estaban en la casa del profeta. Y Samuel dijo: envía por él. Y Primera de Samuel 16:12 describe lo que Samuel vio cuando David llegó. Y era rubio, hermoso de ojos y de bello parecer. Y Adonai dijo a Samuel: levántate y úngele, porque este es, no el más alto, no el más fuerte, no el que el mundo hubiera elegido, el niño del campo, el que su padre ni recordó mencionar, el pastor. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Adonai vino sobre David desde aquel día en adelante, en secreto, sin corona, sin anuncio público, sin que nadie en Israel supiera lo que había ocurrido en esa casa en Belén. Solo David sabía, y Adonai sabía. Y años después el Salmo 78, 70 al 72, recordaría ese momento. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De andar en pos de las ovejas paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Lo tomó de las majadas de las ovejas, no del palacio, no del ejército, de las ovejas, porque el que sería fiel con las ovejas, sería fiel con el pueblo de Adonai. Y Hechos 13:22 dice que Adonai testificó de él diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, varón conforme a mi corazón, no varón conforme a los estándares del mundo, conforme al corazón de Adonai. Y ese fue el criterio desde el principio, no el tamaño, no la apariencia, el corazón. Y si la unción secreta de David te mostró que Adonai elige según el corazón, lo que vamos a ver ahora ocurrió en un valle, el valle de Ela.
donde el ejército más poderoso de Israel llevaba 40 días paralizado de miedo, porque había un hombre al otro lado del valle, un gigante, que gritaba cada mañana y cada tarde, y nadie se atrevía a responderle. Nadie, hasta que llegó un pastor con pan y queso para sus hermanos, y oyó algo que hizo arder su corazón. Hay algo en esta historia que el alma necesita recibir con cuidado. David no fue ungido porque era perfecto, fue ungido porque Adonai miró su corazón, y eso revela algo que el mundo nunca enseña, que el criterio de Adonai no es el criterio humano, que el que es ignorado por los hombres puede ser elegido por Adonai, que el que fue dejado en el campo mientras todos sus hermanos estaban en la casa del profeta puede ser exactamente el que Adonai tenía en mente desde el principio. Y la pregunta que esta historia le hace al corazón hoy es directa. ¿Has estado comparando tu valor con el criterio del mundo? ¿Has pensado que porque nadie te ha visto, Adonai tampoco te ha visto? Porque Adonai no mira lo que mira el hombre. Adonai mira el corazón, y si hay integridad en tu corazón, aunque nadie te haya llamado todavía, Adonai ya te tiene en mente. Y antes de terminar este episodio, quiero dejarte con las palabras que el propio Adonai dijo sobre David, no las palabras de un historiador, no las palabras de un profeta humano, las palabras que quedaron escritas para siempre en el Salmo 78, para que cuando las escuches, las recibas no solo como historia, sino como la manera en que Adonai ve a los que sirven con integridad, aunque nadie más los vea todavía. Salmo 78, versículos 70 al 72, eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de andar en pos de las ovejas paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Y eso es lo que hace Adonai. No busca al más alto, no busca al más fuerte, no busca al que el mundo ya ha notado, busca al que tiene integridad en el corazón, al que ha sido fiel en lo pequeño, al que cuidó bien las ovejas cuando nadie miraba, porque el que es fiel en el campo, será fiel en el palacio. Y si hoy te sientes como David, el menor, el olvidado, el que quedó en el campo mientras todos los demás estaban en la casa, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Adonai ya te vio, ya te eligió, ya derramó su aceite sobre tu vida, aunque nadie a tu alrededor lo sepa todavía. Y lo que viene para ti es más grande de lo que puedes imaginar ahora mismo, porque Adonai no mira lo que mira el hombre. Adonai mira el corazón, y le gustó lo que vio en el tuyo. Y si la unción secreta de David te mostró que Adonai elige según el corazón, lo que vamos a ver ahora ocurrió en un valle, el valle de Ela, donde el ejército más poderoso de Israel llevaba 40 días paralizado de miedo, porque había un hombre al otro lado del valle, un gigante, que gritaba cada mañana y cada tarde, y nadie se atrevía a responderle. Nadie, hasta que llegó un pastor con pan y queso para sus hermanos, y oyó algo que hizo arder su corazón. Primera de Samuel 17, 1 al 3 dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se apostaron en un monte de un lado, e Israel estaba en el monte del otro lado, y el valle estaba entre ellos. Dos ejércitos, un valle entre ellos, y nadie cruzaba. Porque Primera de Samuel 17, 4 al 7 describe lo que había al otro lado. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, 6 codos y un palmo, aproximadamente 2 metros con 70 centímetros, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una coraza de escamas, y el hierro de su lanza era como un rodillo de tejedor, un gigante completamente armado, entrenado para la guerra, sin punto débil visible,
Y Primera de Samuel 17, 8 al 10, dice que Goliat gritaba al ejército de Israel: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mas si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y Primera de Samuel 17:11 dice algo que revela el estado del ejército de Israel. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, el ejército de Israel. 40 días escuchando ese desafío, 40 días sin respuesta. Y en ese momento llegó David, no como guerrero, como mensajero. Su padre lo había enviado a llevar pan tostado y queso a sus hermanos mayores. Y Primera de Samuel 17:23 dice que mientras hablaba con ellos, he aquí que Goliat el filisteo salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y David lo oyó. Y Primera de Samuel 17:26 dice que David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso? No un gigante invencible, un incircunciso que se atreve a desafiar al Dios viviente. David vio algo que todos los demás no podían ver, que el problema no era el tamaño de Goliat, el problema era que nadie en el ejército de Israel estaba mirando desde la perspectiva correcta. Y el hermano mayor de David se enojó. Primera de Samuel 17:28. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. La misma voz que había ignorado a David cuando el profeta llegó, ahora lo despreciaba delante de todos. Y David respondió con algo simple y poderoso: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y se apartó de él, y siguió preguntando. Y Saúl oyó hablar a David, y mandó llamarle. Y David le dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y Saúl respondió lo que todos pensaban: no puedes tú ir contra aquel filisteo, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió con algo que revela el secreto de todo su valor. Primera de Samuel 17:34 al 37. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuera así el león como el oso, tu siervo los ha herido, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, Adonai, que me ha librado de las garras del león y del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Ahí estaba el secreto. No era valentía humana, era memoria de lo que Adonai había hecho, que el mismo Adonai que lo libró del león en el campo, lo libraría del gigante en el valle. Y la fe de David no nació en ese valle, nació en el campo, en las noches solitarias con las ovejas, en los momentos donde nadie miraba, y enfrentó el peligro solo, porque Adonai estaba con él. Y Saúl le ofreció su armadura, y David se la puso, y la probó, y dijo: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y se la quitó, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su zurrón de pastor, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. 5 piedras lisas, una honda de pastor, contra un gigante completamente armado. Y Goliat lo vio, y lo menospreció.
Primera de Samuel 17, 43 al 44. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Y David respondió con las palabras más poderosas de toda esta batalla. Primera de Samuel 17, 45 al 47. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Adonai de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Adonai te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y entenderá toda esta congregación que Adonai no salva con espada y con lanza, porque de Adonai es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Adonai no salva con espada y con lanza, porque de Adonai es la batalla. Y David metió su mano en la bolsa, y tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente, y cayó sobre su rostro en tierra. El gigante cayó, con una piedra, con una honda de pastor, en el nombre de Adonai de los ejércitos. Y Primera de Corintios 1:27 lo diría siglos después, sino que lo necio del mundo escogió Adonai para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Adonai para avergonzar a lo fuerte. Lo que parecía necio, lo que parecía débil, un pastor con 5 piedras, fue exactamente lo que Adonai eligió para mostrar quién era Él realmente. Y antes de terminar este episodio, quiero dejarte con las palabras que David mismo escribió, no después de la victoria, sino en medio de la amenaza, cuando el gigante todavía estaba de pie, cuando el miedo todavía era real. Y aún así, escribió esto. Salmo 27, versículos 1 al 3. Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, los mismos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, los mismos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántas veces has enfrentado tu propio Goliat? Algo que parece demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado armado para que tú puedas vencerlo. Y David nos enseña algo que ninguna escuela de liderazgo puede enseñar, que el gigante no es el problema. El problema es olvidar con quién vas. Tú no vas con espada, no vas con lanza, vas en el nombre de Adonai de los ejércitos, y de Adonai es la batalla, no tuya. La tuya es solo ir, con tu honda, con tus 5 piedras, y confiar en que el mismo Adonai que te libró del león en el campo, te librará del gigante en el valle. La valentía de David no nació en el valle, nació en el campo, en las noches solitarias donde nadie miraba, donde enfrentó al león, donde enfrentó al oso, y Adonai estuvo con él. Y eso construyó algo que ningún entrenamiento militar puede construir, una memoria de la fidelidad de Adonai. Y cuando llegó el gigante, David no necesitó inventar fe, solo recordó lo que Adonai ya había hecho. El mismo que me libró entonces, me librará ahora. Y eso es lo que te prepara para los valles de tu vida, no el tamaño de tu armadura, sino la profundidad de tu memoria de lo que Adonai ya hizo contigo.
campo, mientras todos estaban en la casa. Pero tú viniste a buscarme y derramaste tu aceite sobre mí. No miraste mi estatura, no miraste lo que ve el hombre. Miraste adentro de mi pecho y encontraste algo que era tuyo. Conforme a tu corazón, eso es lo que quiero ser. No el más alto ni el más fuerte, sino el que se rinde a tus pies. Conforme a tu corazón, aunque nadie me haya llamado, tú me viste en el campo y eso es suficiente para mí. 40 días el gigante gritaba al ejército de Israel y nadie cruzaba el valle porque el miedo los tenía en su lugar.